Buenas noches a todos. Nos alegra contar con su acostumbrada presencia y apoyo en este ciclo de conferencias que tiene el Instituto Profeta Baruch, con el objetivo de que la gente se beneficie, de que la gente pueda hacer preguntas y conocer cómo en la actualidad se están manejando estos temas. Hoy vamos a hablar sobre la administración de conflictos. Es una de las problemáticas más grandes que se dan cuando se trata de trabajar con personas. Nos comenta por el chat Francisco Molina, que es estudiante de Derecho en Moca. Francisco, vamos a hablar mucho sobre derecho laboral en esta conferencia, porque es un tema que también se tiene que trabajar cuando hablamos de conflictos. Seguro que te va a gustar, te vas a enamorar del derecho laboral, como estoy yo enamorado del derecho laboral. Esta conferencia, como siempre les comento, viene de parte del Instituto Profeta Baruch, las empresas financieras Baruch y CF Consulting, Carlos Familia, gestión de talento humano y capacitación empresarial. Este ciclo de conferencias se graban, se ponen disponibles en YouTube para que ustedes puedan beneficiarse de ellas y cualquier persona que ustedes entiendan que quieren que aprendan sobre estos temas y conozcan sobre nuestros diplomados, pues puedan participar. Para iniciar, vamos a ver un poquito el resumen de los temas que vamos a tocar. Luego de que establezcamos algunas reglas y realicemos una presentación, vamos a hablar sobre el conflicto y el miedo a afrontarlo, que está en la naturaleza humana. El conflicto es una realidad, lo vamos a hablar a profundidad. Es parte de nuestro ser. El miedo a afrontarlo nos detiene, pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Cómo el conflicto es influenciado por la perspectiva que tenemos y cómo nuestra percepción afecta de manera positiva o negativa el conflicto. Los resultados del conflicto, el efecto positivo y negativo que se puede dar cuando se está trabajando en conflicto, los resultados destructivos que el conflicto puede generar, la administración del conflicto, y vamos a hablar sobre beneficios que tiene la buena administración de los conflictos. Veremos el conflicto laboral y sus implicaciones y la prevención, resolución del conflicto como una herramienta para evitar o disminuir el conflicto que siempre se va a dar. Hablaremos un poquito sobre el rol del mediador a la hora de gestionar los conflictos en las organizaciones. Nosotros estamos buscando la manera de que la gestión de recursos humanos en la actualidad sea más que procesos, sea gestión de personas. Y ahí vemos el rol de este mediador. Entre las reglas que vamos a establecer para nuestro taller el día de hoy es que debemos mantener el micrófono siempre en mute, siempre mantenerlo en silencio. Si usted quiere comentar algo, puede levantar la mano y con gusto le vamos a ceder la palabra. La segunda regla que vamos a establecer es que vamos a levantar la mano cada vez que queramos opinar. Sí, las grabaciones van a estar disponibles, Daniela. Nosotros la mandamos por los grupos para que lo puedan disfrutar, como les comentaba. También la colocamos disponible en YouTube. Y así ustedes fácilmente pueden compartir los videos. Comentábamos que debemos levantar la mano o escribir por el chat si queremos comentar algo. Constantemente ustedes van a ver que yo voy a leer lo que ustedes nos escriben por el chat. Y si tenemos que detenernos a lo largo de la conferencia a leer sus comentarios en el chat, lo vamos a hacer, porque ustedes son parte esencial de esta conversación. Por último, bueno, por último no, la última regla que nosotros estamos proponiendo es respetar los puntos de vista de los demás. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted no tiene que estar de acuerdo con Fiordalisa, por ejemplo, pero debemos respetar su punto de vista. Profesor, no estoy de acuerdo. Mi punto de vista es tal. Y a partir de ese punto de vista, podemos evaluar que sí, que no, y cómo se puede aplicar a los diferentes entornos. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo les voy a invitar a todos a que levanten
la mano a través de la aplicación de Zoom. De 1, 2, 3, 4. Una persona aplaudió. Vamos a ver, son 39. 6 personas han levantado la mano. Una persona le puso una carita de sorpresa. 8 personas. 9. 11. Me están levantando la mano también por el chat. También lo vamos a recibir. 12. Eso significa que el mensaje de que debemos utilizar las reglas, que es una herramienta fundamental a la hora de gestionar conflictos, llegó. Esa es la primera herramienta para gestionar conflictos. Que se puedan tener reglas claras. Muchísimas gracias. Pueden bajar la mano. Si todos a una llegamos al acuerdo de que vamos a utilizar este canal, significa que a la hora de que se presente un conflicto, podemos acudir a las reglas para determinar de que el conflicto se generó porque tal vez no entendiste la información. Pero vamos a tomar la medida de que sí, de que se entendió. Bien, ya estamos previendo la posibilidad de que se genere un conflicto. Si se da una nueva regla, si ustedes entienden que se puede hacer algo más o que por la misma conversación nos demos cuenta de que hay que establecer otra regla, pues lo podemos hacer. No pasa nada. Estamos abiertos a esto. Bien. Hablando un poquito sobre quién les habla, mi nombre es Carlos Familia. Soy consultor de gestión del talento humano, asesor de búsqueda de empleo, generalista de recursos humanos con enfoque en capacitación y desarrollo, además de relaciones laborales, que es mi especialidad, y en la actualidad me desenvuelvo como gerente de recursos humanos para una cadena de comida rápida. Imagínense la cantidad de conflictos que se dan ahí. Van a ver siempre el hashtag nómada laboral, porque constantemente estoy buscando nuevas oportunidades para hacer negocios, para conocer el mundo laboral y qué me pueden ofrecer otros espacios de trabajo. Bien. Quedó una persona con la mano levantada. No sé si quiere hacer un comentario, señor Pedro Valdés. No, está bien, fue cuando usted pidió que la levantaron. Puede seguir, gracias. Ah, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Nos alegra que estáis con nosotros compartiendo el día de hoy. Miren, para iniciar esta conversación necesitamos entender qué es el conflicto. Y a mí me gustaría que me digan qué ustedes entienden que es el conflicto. Lo pueden escribir por el grupo, me pueden levantar la mano. Que ustedes brevemente me digan qué es un conflicto. ¿Qué ustedes entienden que es un conflicto? Cuéntenme. Vamos a ver. Los noto tímidos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el señor Ignacio está tímido hoy. Lo noto muy entretenido allá con el teléfono. Seguro nos está escribiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es, Carlos, que me están escribiendo desde España la red de mentores que quieren que yo participe en un conversatorio mañana, pero creo que me va a ser imposible, dado de que tú sabes que la zona horaria de Europa y aquí es a las 4 de la mañana que ellos quieren. Ah, no, así no se puede. No, pero vamos a decirte que la problemática del conflicto. Ignacio, vamos a hacer algo. Déjeme leer los comentarios de los demás chicos y lo voy a dejar a usted de último, ¿le parece? Correcto, perfecto. Entonces, nos comentan por el grupo que un conflicto es un desacuerdo en dos o más personas. Nos comenta Yajaira Crisóstomos. También nos comenta Vanessa que un conflicto es cuando dos partes pueden ser empleados, no estén de acuerdo en algo. También podría ser un cliente, también podría ser un proveedor. Vanessa nos compartió esta explicación. Liz nos comenta que es porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Muy atinada tu explicación. Vamos a profundizar en ese tema. Liz. También nos indica Indalia,
un nombre un poquito complejo, que es una confrontación en dos personas que no están de acuerdo. Nos dice Fiordalisa que es una acción que se da en un momento, vamos a ponerlo más para acá, en un momento donde la comunicación no está fluyendo entre personas. El tema de la comunicación es muy importante. También se puede llamar conflicto al desacuerdo o a aceptar una idea. Pedro nos dice que un conflicto laboral se define como una relación problemática entre dos o más personas. No necesariamente tiene que ser problemática, pero es un elemento que influye. Ciara nos dice que un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses difieren en confrontarlo. Voy a dejar las otras para leerla en un momentito y voy a pasar con, antes de pasar con el señor Ignacio, les voy a comentar que sus puntos han sido muy atinados, porque la definición de conflicto es eso, es cuando las personas no están de acuerdo en algún aspecto. Pero ¿qué cosas influyen en el conflicto, en cómo la gente llega a esto? Luego voy a darle la palabra al señor Ignacio y vamos a profundizar en esa parte. Gracias, buenas noches a todos. Soy Ignacio Martínez, a sus órdenes, director de Recursos Humanos de Suez Farmacéutica. Para mí un conflicto simplemente es un desacuerdo entre personas, un desacuerdo entre las partes, un desacuerdo entre tú y yo, y puede venir de diferentes formas. En nuestro caso, que estamos enfrentando la parte laboral, el principal conflicto nace en el dominicano en la parte económica. Siempre lo he visto ahí, en la parte económica. Ese es un punto de inicio que marca el que la parte, en este sentido, el trabajador, cuando él siente que a fulano le pagaron 10 pesos más y él tiene 10 pesos menos y que yo tengo tanto de antigüedad, eso trae un problema. Pero no tan solo hay conflictos laborales, hay conflictos sociales, hay conflictos políticos, hay conflictos humanos, hay conflictos de territorio, como el caso de Ucrania y Rusia, el caso de la política en estos momentos entre los partidos políticos actuales, etcétera, etcétera. De mi parte, un desacuerdo. Más adelante, con la medida que el señor Carlos Familia avance, iremos expandiendo. Para explicar, muchísimas gracias, Ignacio. El tema del conflicto, quise traer a colación esta frase muy interesante que realizó Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Dice que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo de manera pacífica. Fíjense en esto. Reagan nos plantea que un elemento esencial para el manejo de los conflictos es cómo se maneje. Y para eso necesitamos entender a las personas que entran en conflicto. Algunas características que tiene el conflicto es que una tiene que ver con los intereses. El conflicto, como mencionaba, puede ser una situación entre dos o más personas que ven afectados sus intereses, sus objetivos o sus necesidades. En conferencias pasadas estuvimos conversando sobre la pirámide de necesidades de Maslow y cómo son un motivador a la hora de darnos impulso para hacer las cosas. Pero en todos los escenarios de la vida, no solo en lo laboral, se puede ver afectado mis intereses y la manera como el hecho de que tú no estés de acuerdo conmigo afecta que yo pueda conseguir ese interés. Esa es la primera característica para poder entender cuál es el conflicto. ¿Cómo afecta mis intereses? Comentaba el señor Ignacio el tema de cómo en una igualdad de dos trabajadores, el salario de uno y el del otro, que
pueden ser que hagan la misma función, se vea disparejo porque uno cobre 5 pesos más que el otro. Eso afecta sus intereses. Esa es la primera razón por la que la gente tiene conflictos. Otra de las formas o de las razones por la cual se dan los conflictos tiene que ver con las normas y valores de las personas. Como el conflicto está caracterizado por ser un proceso social en el que las partes involucradas ponen sobre la mesa sus intereses, también se toma en consideración el sistema de valores y la manera de cómo cree sobre X o Y tema. No solo tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con lo moral y con mis creencias. En las empresas se suele dar conflictos en la República Dominicana, que es el escenario que ustedes y yo manejamos, por situaciones raciales, en un país donde todavía se habla de diferencias raciales, donde todos somos negros, valga la redundancia, pero por la tonalidad de negros se puede ver afectado por cómo me educaron para ver a ese otro individuo, o también por cómo mis creencias religiosas afectan mi sistema de valores y cómo esto puede producir un conflicto en nuestro espacio de trabajo. Señor Ignacio, ¿usted quería comentar algo sobre ese punto? Sí, en lo que tú enfocas para los jóvenes aquí, que tengan presente que el principal conflicto que tenemos en República Dominicana ya tiene 200 años. Y es que Haití dice que esto le pertenece y República Dominicana dice que no, que esto es de él. Y llevamos 200 y pico, ¿eh? Exacto. Es un tema de identidad que nos ha caracterizado todos estos años. Y esto presenta un conflicto en todos los escenarios. Hasta en una guagua, ustedes se van a encontrar con que yo no quiero sentarme al lado de esa persona porque es de tal color de piel. Y esto se va a ver en las empresas. Que no te lo van a verbalizar porque el código de trabajo establece que no se puede discriminar. Es cierto, no te lo van a verbalizar, pero el comportamiento también va a afectar. La productividad también se va a ver afectada por el hecho de que se tenga mi sistema de valores, tome a esta otra persona como un impedimento para yo trabajar con ella. ¿Entienden? ¿Qué otra característica tienen los conflictos? Que nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de cambio y de transformación. El hecho de que de manera natural se formen los desacuerdos lleva a que los grupos puedan entrar en una negociación para tener un punto en común. Anteriormente les había recomendado el libro de Harari, de Animales a Dioses, donde él plantea que la sociedad que tenemos hoy en día se logró debido a que los grupos comenzaron a poner de lado sus intereses y objetivos personales y a trabajar en unidad. Y eso es lo que permitió que se dieran organizaciones. Dejé de lado momentáneamente mis intereses para lograr un fin mayor, que de una forma u otra va a mejorar mis intereses. Chavenato también lo plantea cuando habla de las organizaciones. Es importante mencionar esto. Y lo traemos a colación porque esto se dio a raíz de conflictos entre los grupos y de conflictos que se dieron cuando estos grupos se dieron cuenta de que había un problema mayor, la necesidad de encontrar un territorio nuevo o la necesidad de protegernos de un depredador mayor. ¿Entienden? Cómo los conflictos son una fuente de transformación y de cambio en las organizaciones. Vemos por acá algunos comentarios. Dice que el conflicto es una situación cuando dos o más personas exactamente intentan defender sus intereses. Liz, hasta aquí, ¿le ha gustado lo que hemos conversado? Liz siempre nos apoya de manera
muy puntual. Hablando un poquito sobre el conflicto y el miedo a afrontarlo. El miedo al conflicto se puede dar, una, por la evasión y el silencio, que a su vez generan problemas a largo plazo. Las conversaciones difíciles son las que cambian las organizaciones. Las conversaciones difíciles son las que resuelven los problemas. Y esto es algo que en recursos humanos, sí o sí, tenemos que saberlo. Tenemos que interiorizarlo. Que nos criamos evadiendo los problemas, negando los problemas. En nuestro nuevo rol dentro de las organizaciones, nos toca mirar los conflictos a la cara. De nada les sirve a ustedes verse en una organización y no poder transformarla, no poder corregir las situaciones que se están dando por miedo. Y esto se da mucho en organizaciones donde el liderazgo es bastante difícil, donde tenemos líderes que microgestionan o líderes que acostumbran a hablarle mal a los empleados, por ejemplo, y nadie le quiere hacer el frente. Y eso ha retrasado el crecimiento de la organización. Entonces, el miedo a esto nos va a impedir crecer. Que si nos toca trabajar primero nuestro miedo interior, nuestra forma de gestionar el conflicto para poder hacerlo dentro de organizaciones, sí. Si tenemos que ir a terapia, si tenemos que evaluar nuestra manera de gestionar los conflictos, nos tocará. La única forma de tener solución a los conflictos es afrontándolos. Señor Ignacio, quería decir algo. Sí, es simplemente en base a lo que nos enfoca. En las organizaciones de República Dominicana hay un conflicto que aflora mucho y es el siguiente. El paternalismo, por un lado, y el jefismo, por otro lado. Y hay un libro que se llama Vacas Sagradas. Esos tres elementos traen muchos conflictos en las empresas. Los que están al mando de acá de las empresas y los mismos que están aquí participando saben a lo que me refiero. Y me gustaría tal vez que luego más adelante usted le brinde una oportunidad para que ellos expresen si han tenido en su experiencia una experiencia en ese sentido con respecto a lo que es paternalismo, vaca sagrada y jefismo. Claro que sí, lo vamos a hablar más adelante. Antes quiero darle la palabra a Idalia Reyes, que quiere comentarnos algo. Sí, buenas noches. Yo quiero hacer una anécdota de algo que me pasó en mi último trabajo. El gerente era un italiano. Ya en diciembre, gracias a Dios, él se fue. Eso es en Codevi. No diga el nombre de la empresa, deja eso así, mi niña. Bueno, no importa, todo el mundo no lo soportaba. Y vamos a mover un poquito el abanico, y dale. Espérate, déjame. Está el calor insoportable. Sí, entonces, él por todo se molestaba si salía algo mal, aunque fuera culpa de él. A todo el mundo le hablaba mal, a cualquiera lo botaba de ahí, y nadie se atrevía a enfrentarlo, porque él pensaba que era un perro bulldog, voy a decir así, porque se portaba así, de esa manera. Ajá. Y la última vez que yo tuve un enfrentamiento con él fue un día que para mí fue el peor de mis días, porque hubo una situación muy incómoda donde él me echó a mí la culpa de algo que yo no era responsable y me habló de una manera que yo tampoco tenía, no era la manera de él hablar conmigo. Entonces yo ese día renuncié al trabajo porque no había manera de cómo hablar. Todo el mundo le tenía miedo a él porque él no dejaba que nadie le hablara. Él se creía rey absoluto ahí. Y una pregunta, Idalia. Sí. En la actualidad, ¿está en la empresa? No, él se fue en diciembre. Yo renuncié en septiembre y él se fue en diciembre, gracias a Dios. Fíjate en algo. Ese tipo de personas
no pueden sostener ese comportamiento por mucho tiempo en una organización, porque se va a acumular las evidencias, las pruebas para sacarlo de la organización, porque eso es intolerable, eso es insostenible, tener una persona que afecte el clima de esa manera. Cuando dentro de la estructura tú tienes una persona de recursos humanos que vela por la calidad del clima en la organización, va a poner la voz de alerta y va a manejar el expediente adecuado para su salida. ¿Entiendes? Es muy difícil y lamento mucho que te haya tocado lidiar con una persona como esa, que es muy común en nuestras organizaciones. Sobre todo porque tiene mucho también que ver con la cultura. Tiene mucho que ver con que nuestra cultura es vista por otras como que somos sus empleados y nosotros tenemos que aguantar el maltrato. Y no debe ser tolerado. Y las leyes no respaldan. ¿Entiendes? Voy a darle la oportunidad a Wendy para que nos comente algo. Más adelante vamos a hablar a profundidad sobre cómo manejar conflictos donde se violen los derechos. Bien, Wendy. Buenas noches. Entré un poco tarde, pero aquí estoy, gracias a Dios. Bienvenida. Nos alegra tenerte con nosotros. Muchas gracias. Quiero contarle algo que ha venido sucediendo donde yo trabajo, pero ya la semana pasada se vio el resultado de todo. Yo trabajo en una empresa muy importante internacional. Voy a omitir el nombre. Por favor. Sí. Yo trabajaba de noche y pasé al turno de día. En mi empresa comencé a prepararme. Soy una mujer de edad, de 40 y tantos. Tardé haciendo mi carrera, pero gracias a Dios el año pasado me gradué. Donde trabajo, en donde trabajo se reconoce a la persona que se gradúa, se le da privilegio cuando aplica. Tiene, obviamente, privilegios porque ya está graduado. Cuando pasé el mismo día que presenté mi tesis, yo pedí un permiso en la mañana y cuando llegué en la tarde a terminar mi trabajo, la primera pregunta, después que me felicitó el encargado de producción, fue, ¿para qué te graduaste a los 43 años? Caramba. Yo le dije, era mi meta de vida, tuve que posponer algunas cosas porque tengo hijos. Mis hijos son buenos hijos y están preparados, se están preparando. Felicidades por eso. Y hay mucho que dar, yo le dije. Pero sentí mucha decepción porque después me dijo, pero eso no te sirve de mucho porque yo soy control de producción y no soy licenciado. Yo le dije, bueno, el tiempo dirá, los conocimientos nunca están de más. Lo evadí, ahí se quedó. En el transcurso del tiempo, ese año, ha sido como una persecución. Los trabajos más difíciles fueron para mí. Trabajo que otra persona no lo hacía, yo siempre estaba dispuesta a hacer. Porque estaban cancelando personas. Entonces, cuando uno ve las cosas así, uno dice, bueno, hay que hacer lo que aparezca para uno mantener el trabajo. Claro. Llegó un momento en que me asignó un trabajo y yo lo hice, pero él necesitaba los materiales y lo tomó sin preguntarme cuáles eran. Y los juntó. Al juntarlo, no sabía él cuál era de uno y cuál era de otro. Me llamó delante de otro control de producción y me preguntó en un tono alto, Wendy, ¿dónde está tal cosa? Y cuando yo comenzaba a hablarle, me indagaba y me decía, no fue eso lo que yo le pregunté, pero con un tono de voz muy elevado. La segunda vez intentaba hablar y volvía y me interrumpía. Yo le dije gracias por el boche y le respondí y me retiré. Él notó que yo me di cuenta que fue una falta de respeto faltarme en público. Se acercó y me pidió disculpas. Después de ahí sucedió que el señor seguía como indagando, como presionando. Uh-huh. Yo me sentía incómoda. ¿Qué hice? Bueno, tengo que perder el miedo. Me acerqué a Recursos Humanos, le dije a la oficial de Recursos Humanos que yo quería no reportar, sino conversar con él en presencia de ella, claro, para que no se dijera otra cosa.
Y ahí nos sentamos a hablar, le pregunté que si yo le había faltado, que cómo él consideraba mi trabajo, me dijo que excelente, inclusive un certificado de reconocimiento tengo de la empresa, de eficiencia y trabajo en equipo. Y después de ahí todo se arregló. Pero resulta que a las 2 semanas ya otras compañeras lo habían reportado, pero yo no sabía. Yo dejé eso así y eso se arregló y todo quedó bien. Pues la semana pasada la presión fue tan alta que él tuvo que renunciar y se fue. Entonces, cuando la persona no se rige por la forma correcta que debe de ser el trato al empleado, al fin y al cabo la presión es tan alta, a eso que se creen que son los super, sí, que tienen que irse. Claro, claro. Y fíjate en algo, para que lo mires desde la óptica de recursos humanos. Mirar el individuo como más complejo que este supervisor que me está reclamando. ¿Qué pasa en su casa? ¿Qué pasa en su vida personal? ¿Qué pasa en la dinámica con los demás que lo está llevando a este comportamiento? No es que vas a justificar su comportamiento, pero el hecho de poder sentarse y decirle, fulano, mira cómo está todo en la casa, mira cómo están los muchachos, y te voy a hacer una anécdota sencilla con relación a esa dinámica. Recuerdo una conversación con uno de mis profesores de la universidad, muy reconocido. Él recientemente publicó un libro donde él, alterado, me respondió con relación a lo que le pregunté. Y cuando profundizo en los motivos, me doy cuenta de que tenía las 2 hijas internas con dengue en esa misma semana y había perdido unas elecciones para una posición dentro de la universidad. Su comportamiento estaba influenciado por sus estados de ánimo. Luego de eso, no hemos tenido más conflictos. No tuvimos más conflictos y mantenemos una dinámica, una comunicación constante. Pero ver a profundidad a los individuos nos va a ser una herramienta esencial para afrontar el miedo y comenzar a afrontar los conflictos. Bien, entonces voy a continuar. Antes de Ignacio, voy a continuar y luego le voy a dar la palabra. Bien. Entonces, hablando un poquito más sobre el miedo y por qué surge. En muchos de los casos, estos surgen porque las personas tienen malas experiencias con afrontar a los demás. Porque en el pasado, en su niñez, confrontaron a sus padres, a sus compañeros, a sus hermanos mayores, y se vieron en una respuesta que pudo ser ofensiva o violenta. Y eso afecta de manera implícita su confianza y su relación con personas que tengan una jerarquía por encima de ellos. ¿Esto se tiene que trabajar? Sí. ¿Por qué se tiene que trabajar? Porque el conflicto, como hemos recalcado, siempre va a estar. Siempre va a estar. Y este conflicto se va a dar porque tenemos personas que están por encima, que están en el mismo nivel que nosotros y que están por debajo de nosotros. ¿Entienden? Entonces, como se puede dar un conflicto, debo trabajar mi percepción ante el conflicto. Por otro lado, se puede dar que se necesite terapia y aprender nuevas estrategias para manejar el conflicto de manera segura y efectiva. Bien, no es que nos van a pasar paños tibios con nuestra forma de ver los conflictos, sino que tengamos herramientas claras y acorde a nuestra manera de ser. ¿Por qué hablo de acorde a nuestra manera de ser? Porque una persona que sea introvertida, que sea tímida, no se va a enfrentar en público a una persona violenta, pero sí podría conversar de manera privada con este individuo. ¿Entienden? El canal adecuado es importantísimo. Bien.
Hablando sobre el conflicto y la percepción, tenemos que tomar en consideración que todas las personas tenemos historias, valores, creencias y culturas diferentes, y puede afectar la manera como nosotros, un segundito, puede afectar la manera como nosotros afrontamos el conflicto. Algo que para mí puede ser muy simple, la historia de vida de otra persona lo puede ver como algo muy complejo. Esta persona que viene de antecedentes donde que lo llamen a recursos humanos significa que lo van a cancelar. Cuando usted lo llame, lo primero que usted va a tener que hacer es decirle, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es su experiencia de vida. Estoy poniendo solo un caso. El hecho de que su supervisor, usted como supervisor, lo llame a la oficina, ven que tenemos que hablar, pasa por aquí a las 4, significa que esta persona lo va a ver de una manera o de otra. ¿Entienden? En países como Japón, la manera como se ve el trabajo, un conflicto en el trabajo, es muy diferente a cómo se ve en la actualidad. Y ustedes poder comprender estos antecedentes en las personas les va a ayudar a manejar de manera efectiva los conflictos. Ustedes me van a decir a mí que una persona que tenga posibilidades económicas va a haber un despido de la misma manera que una persona que vive en un barrio y que depende de ese pequeño salario que está recibiendo en la empresa. No, no lo va a ver igual. Y el hecho de que ustedes se presenten ante ellos y le digan que su condición va a cambiar, que su estilo de vida va a cambiar, va a representar un conflicto. O solamente que ellos se sospechen la posibilidad de que puede cambiar. Ustedes conocen el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. En los primeros episodios, capítulos que tiene el libro, ustedes pueden leer la historia de un ex convicto que cuando sale de la cárcel entra a una casa por accidente, encuentra dos personas que se asustaron, lo intentaron agredir, lo agredió y el individuo acabó matándolas. Y esta persona, como su historia le decía lo que iba a pasar, fue en defensa personal, pero él se dio cuenta de que lo iban a ver a través de su historia, él se quitó la vida. La experiencia de vida influye de manera significativa en la manera como gestionamos nuestros conflictos. Ignacio, le voy a dar la palabra en lo que leo el comentario de nuestro compañero Pedro Ramírez. Gracias. Simplemente a los jóvenes acá presentes, aunque yo soy joven también. Aquellos que tenemos conflictos de manera muy recurrente, yo lo único que puedo externar es lo siguiente: seamos agentes de cambio. Seamos agentes de cambio. Y si usted nota que la persona con lo que usted le transmite o transfiere, súmele motivarlo, súmelo y llévelo a un grado de motivación. ¿Por qué digo esto? Porque recuérdense que nosotros vamos a ser personas de influencia. Nosotros vamos a influir en otros, Así es. en liderazgo. Por lo tanto, en los conflictos que nosotros tengamos del día a día, voy a repetirlo una vez más: seamos agente de cambio. El cambio puede venir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Eso es mi participación.
Así es, muchísimas gracias. Y queremos leer el comentario de Jennifer Sánchez, que nos dice que querer es poder, porque pudo entrar, no pudo entrar desde el celular y aparece con otro nombre, el de Pedro Ramírez, ya que a través de ese celular de su padre fue que pudo acceder a la conversación que estamos teniendo en el día de hoy. Nos alegra contar con tu apoyo, con tu participación y esperemos que puedas sacar el mayor provecho a este breve taller. Hablando un poquito sobre la resolución de conflictos, veamos algunos elementos positivos, algunos resultados positivos que nos da. Primero, nos mantiene despiertos. Los conflictos hacen que las personas estén en alerta y estén abiertas y hace que se esfuercen más por obtener resultados. Automáticamente se puede identificar que hay un conflicto, se logra hacer que la gente actúe, se motive, y esto se puede dar de manera interna, de yo percibir un conflicto entre mis metas y los recursos que tengo, como de manera externa, como otra persona o otro grupo puede afectar mis intereses y por qué debo despertar y actuar en consecuencia. Produce fortaleza, se define la identidad, se establecen los puntos de vista, se afianzan mis creencias personales, aumenta mi motivación por el desempeño y hace que seamos más competitivos. Automáticamente yo me doy cuenta de que este conflicto va a hacer que mis recursos, mis intereses se vean afectados, trabajo más, doy más resultado, porque quiero lograr esta nueva meta. Presta atención a los problemas, enfoca la atención a los problemas, ya que los conflictos son un llamado de atención a los problemas que existen. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay problemas que han estado latentes en sus empresas durante años. Y cuando llega un nuevo gerente, cuando llega una nueva persona involucrada que se tiene que ver con esto, lo primero que se da es un conflicto. Siempre va a aparecer un Juan de los Palotes que va a decir, no, mija, no te metes en eso, eso siempre ha sido así. Y la administración lo sabe, la gerencia lo sabe y no hace nada. Este conflicto puede dar lugar a un cambio en la operatividad de la organización. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que va a llevar a la organización al siguiente nivel. Si logramos prestar atención a este conflicto que se está presentando. Pone a prueba el equilibrio de poder, permite que se identifiquen los mecanismos y los recursos para la solución de este conflicto. Se van a dar cuenta de que es más fácil solucionar el conflicto que fácilmente continuar con el problema. Aquí el conflicto es que hay una sola computadora, caso sencillo, y que por eso se dan los reportes a destiempo. La solución es una computadora y va a solucionarse independientemente de que el gerente del área diga que no. La solución al conflicto es más importante que la dinámica de poder que se da dentro de una organización. Una de mis recomendaciones es que eviten a toda costa evadir los conflictos. Búsquenlo, sean problemáticos, sean conflictivos, como le dicen a la gente. Fulano siempre tiene un problema. Los problemas son los que dan las soluciones. Identificarlos y actuar en consecuencia es lo que da las soluciones. Bien. Por otro lado, los conflictos pueden afectar la organización de diversas formas cuando no se solucionan. Una, pueden desencadenar sentimientos de frustración y hostilidad, además de la ansiedad que provoca a los involucrados. Si ustedes no afrontan los problemas, de una u otra forma va a generar hostilidad, porque una de las partes que no se siente motivado a actuar va a
comportarse de manera hostil con la otra parte. Y eso va a provocar que esa parte se mantenga ansiosa, se mantenga temerosa. Y en el campo laboral, esta persona, una de las partes, va a estar pendiente de cómo dejó las instalaciones, cómo dejó su escritorio, si dejó las cosas guardadas, por el hecho de pensar que esta otra persona, esta otra parte le puede hacer daño. Y esto hace que la dinámica en el trabajo, que el clima que se percibe en esa organización no sea productivo. Bien, el conflicto aumenta la coerción de los grupos. El conflicto hace que la gente se compacte o se divida. Y como provoca esto, hace que la gente no pueda trabajar en conjunto cuando es necesario. Por otro lado, el conflicto desvía las energías hacia sí mismo, hace que la gente se vuelva egoísta y no piense en los intereses de la organización ni del equipo, sino en los suyos. Y este es el error más grande que podemos tener dentro de una organización. Cuando una persona que se comprometió a poner sus conocimientos, sus habilidades a la disposición de la organización y ahora comience a desviarlo, esto es hasta cierto punto muy egoísta. Bien, por otro lado, el conflicto provoca que una de las partes entorpezca las actividades de la otra parte. Recuerdo en una ocasión, mientras trabajaba en un aeropuerto para una compañía de renta, que el conflicto por un interés de una materia prima hacía que la otra parte dejara la llave donde estaban la materia prima bajo llave, lo dejaba trancada y se llevaba la llave para su casa y detenía toda la operación con el objetivo de que la otra parte no se viera beneficiada. ¿Esto a quién afecta? A Juan, a Pedro. Afecta a la organización. El conflicto se alimenta solo y perjudica la relación entre las partes. Y esto lo voy a asociar a una frase que se utiliza mucho. El conflicto es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Esto es en la gestión negativa del conflicto. En la administración negativa del conflicto. Bien, hasta ahora cuéntenos qué les ha parecido este taller, esta conferencia sobre la administración de los conflictos. Los voy a ir leyendo por el grupo mientras escuchamos al señor Ignacio. Bien, miren, con todo lo que nos expresó el señor Carlos Familia, yo le voy a expresar esto y es lo siguiente. Siempre piensen en el valor intrínseco de la persona. Es decir, siempre piensen en el valor de los colaboradores. Y cuando ustedes les toque ser líder de grupo, traten siempre de influenciar ante un clima laboral que sea beneficioso y eviten siempre los ambientes tóxicos. La toxicidad de un ambiente dentro de la organización a veces depende de nosotros mismos. Ustedes, la mayoría de acá, yo veo que tienen 30, 20 y pico de años por ahí. Déjenme decirle que a la edad de ustedes, nosotros teníamos un método que funcionaba, el método del hielo. A quien nos caían mal, nos quedábamos callados. Sí. Buenos días. Y no hablábamos. La persona sentía el hecho de que estaba invadiendo un territorio que no le pertenecía.
y hacía dos cosas: o buscaba el por qué o se transformaba, pero no permitíamos que nuestro ambiente o aula se convirtiera tóxica. Asimismo, yo les manifiesto lo siguiente a ustedes que van a gerenciar un departamento. Siempre piensen en el valor intrínseco de la persona, no permitan nunca un ambiente tóxico, y su clima laboral, mídalo. Mídalo de una manera abierta o cerrada, con papeles o simplemente en plenarias. Plenarias son cuando usted junta a todos los empleados y de manera abierta les comenta: vengan acá, muchachos, vamos a evaluar esto en beneficio de todos. ¿Qué ustedes creen que debiéramos transformar o cambiar? Ahí hay dos cosas diferentes: cambiar o transformar. ¿Cómo ustedes creen que debemos de hacer más efectiva la jornada de trabajo? ¿Qué ustedes consideran que dentro de la jornada obstaculiza la misma? Etcétera, etcétera. Pero siempre piensen en el valor de las personas, porque las organizaciones sin personas no son nada. Así es. Así es. Muchísimas gracias, señor Ignacio. Voy a leer algunos de los comentarios. Valeria nos dice muy buena, excelente, nos dice Pedro. Wendy nos dice excelente. Mayelin, excelente. Pedro, Cristina nos dicen que muy bien, que excelente, muy bien explicado, nos dice Ciara. Excelente, muy buena, porque siempre hay conflictos. Alejar a las personas tóxicas es muy saludable, nos dice Liz. Una pregunta: ¿está bien que responda al motivo de mi renuncia haya sido por un ambiente laboral tóxico? Si su motivo de renuncia fue por un ambiente laboral tóxico, sí, su motivo de renuncia es el correcto. Nunca debería de trabajar en un ambiente laboral tóxico. Ahora, siempre es bueno tratar de mejorar el ambiente laboral. Si tú me dices que es en una entrevista de trabajo que tú le vas a responder de esa manera, yo no recomiendo que utilices específicamente esas palabras, porque se puede malinterpretar. ¿Entiendes? Lo ideal es comentar que tú estabas buscando nuevos retos, un espacio de trabajo que te sea más estimulante, que te haga sentir más motivada. No hables de lo que dejaste, sino de lo que tú andas buscando. Siempre que renuncias a algo es porque quieres algo mejor, no porque lo anterior era malo. Si hubiese sido malo, no hubieses estado ahí. ¿Entiendes? Esa es la lógica de algunos reclutadores. Ignacio, ¿quiere comentarnos algo con relación a esto? Sí, mire, a la joven que externó esa consulta, de mi parte yo le digo lo siguiente: el contrato de trabajo, cuando se termina, el patrono y el trabajador no tienen que alegar una causa. Ahora, hay elementos técnicos administrativos dentro del área de recursos humanos que se utilizan para conocer el por qué te vas. Exacto. Una entrevista de salida. En la entrevista de salida, si usted quiere ser más explícito, dígale directamente a quien lo esté entrevistando el por qué usted se va. Y por escrito, haga saber que esa parte que usted expresa, porque usted lo va a llenar, el por qué se va, usted simplemente se va a situar a cómo se sintió durante el tiempo que estuvo. Ahora, cuando yo expreso esto, lo digo atendiendo a que cuando usted como profesional deja ver su grado de profesionalismo, a usted lo van a respetar. Pero, recuérdense de lo siguiente: es con altura que vamos a decir la razón de irnos. Exacto. Porque si nosotros dejamos expresar que el subconsciente hable, se llama la Tercera Guerra Mundial. Claro. Lo que queremos, recuerda siempre, es buscar lo mejor. Al siguiente paso, en la siguiente empresa, es buscar lo mejor. Si habla mal, si habla mal de tu empresa anterior, te puede afectar. Lo ideal es que busques siempre un mejor enfoque sobre los motivos de tu salida. Continuando con nuestra conversación de hoy y sobre por qué debemos administrar los conflictos y no huir de él, es porque uno de los resultados es el constructivo, es porque potencia enfoques como la curiosidad, la transformación de su organización.
motiva a que las cosas mejoren. Y hemos hablado de esto porque muchas personas entienden a lo largo de su vida profesional que no vale la pena hablar o tratar de corregir algo porque ellos no van a durar mucho tiempo y entienden que las cosas pueden seguir así. Yo me voy y no importa nada. No están considerando que parte de nuestra experiencia en esa organización tiene que ser haber aportado algo a la misma. Los conflictos estimulan al interés, estimulan a la creatividad, estimulan a nuevas formas para hacer las cosas. Bien, entonces pensemos en esto, en por qué debemos crecer con nuestra organización y cómo lo podemos hacer. Y el conflicto es una de las herramientas. Despierta la atención a los problemas que se están dando y aumenta la motivación hacia las tareas. Ahorita hablábamos de que disminuye la dinámica de poder y esto se va a seguir dando porque esta persona que tomaba todas las decisiones antes se va a ver más limitada cuando se ve mediante el conflicto motivado a cambiar las cosas como las veía. Continuar hablando un poquito sobre los conflictos que se dan dentro de las organizaciones. Se dan porque no se dan las condiciones laborales adecuadas, porque se incumple con las normativas legales, con lo que establecen los contratos de trabajo. Esa es la principal razón por la que se dan conflictos dentro de las organizaciones. Luego de los motivos personales, las creencias, un motivo de los conflictos es que no cumplimos con las normativas legales, incumplimos lo que prometimos. Adelante, Ignacio. Mira, a los jóvenes déjenme expresarle algo. Lo que dice el señor Carlos es muy cierto, pero tomen en consideración algo. Cuando hay un conflicto económico dentro de la organización y su organización está amparada por un sindicato, no hay conflicto económico. ¿Ustedes oyen? Por una sencilla razón, porque eso tiene una fecha de acción y una de prescripción. Es decir, si en mi sindicato de trabajo en el cual yo estoy asociado, por los próximos 4 años se hizo un acuerdo dentro del mismo, no hay conflictos económicos porque está escrito y no se va a violar porque se cumplen. Pero solo pasaría que una de las partes incumpla para que se vuelva un conflicto legal de trabajo. Y casi eso no pasa porque ese acuerdo es rubricado ante el Ministerio de Trabajo. Así es. Y hay una penalidad por ello. A mí me gustaría escuchar algo que la señora Caraballo escribió, a ver qué quiere decir ella con lo que escribió, si era posible. Más adelante, cuando usted lo considere. Bien. Continuando un poquito, muchísimas gracias, señor Ignacio. Continuando un poquito con el conflicto legal. Automáticamente usted deja de pagar a tiempo, ya hay un conflicto. Porque ya te estás afectando mis intereses. Automáticamente comienzas a variar la forma de pago, la fecha de pago, ya hay un conflicto. Automáticamente tú me restringes algún beneficio, como es el caso de la tesorería de la seguridad social, el acceso a la tesorería de la seguridad social, o que me reportes un salario que no es el correcto, ya se va a dar un conflicto. Y estos conflictos acaban manejándose en los tribunales laborales. ¿Cuál es mi rol desde recursos humanos para evitar que estos conflictos se puedan dar? Asesorar a mi empleador sobre las consecuencias de estos conflictos. En el caso de las condiciones económicas, los conflictos se pueden dar producto no solo de que me pagues a tiempo, sino de que me pagues un salario que afecte mi estilo de vida.
¿A qué me refiero con esto? Hace 3 años, el salario que tú percibías te daba para vivir. En la actualidad, ya no te da. Como ya no te da para vivir, tú tienes un conflicto con tu empleador que debería de ser conversado para mejorar tu salario, para tener un salario acorde al estilo de vida que tú quieres llevar en la actualidad. Este es un conflicto que se suele dar mucho luego de las evaluaciones de desempeño o desde que usted se da cuenta de que en otra empresa le pagan mejor. Bien, los aumentos salariales se aprobaron recientemente, tanto para el sector privado como para la parte no sectorizada, como es el caso de Zona Franca. A Zona Franca le aprobaron un 24%, si no me equivoco, y a las empresas privadas no sectorizadas un 19%. Una parte se aplicará en este año y otra a partir del año que viene. Es bueno tener claro cuáles sectorizados y cuáles no son sectorizados. Ignacio, quería comentar algo de eso. Sí, fue un 20% que aumentaron hasta ahora. A Zona 24, Franca. sí. 20 o 24 fue. 24, si no, Bien, pero hay algo que los jóvenes de aquí quiero que comprendan y es lo siguiente. Miren, nosotros tenemos que juntarnos, que luchar, que unirnos, porque no es posible que en República Dominicana existan 19 escalas salariales diferentes para un sueldo mínimo. Así es. Eso no es correcto. No tiene sentido. Eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros en muchos sentidos. Porque es que no tiene sentido el que en un país hayan 19 escalas salariales. Ahora vienen los electricistas, después los plomeros, después los varilleros, después los que manejan camiones, los patanistas, los grueros, los tractoreros, los que manejan petibón, los que manejan arrimo y portuaria, los que manejan la parte de aduana, etcétera, etcétera. No puede ser, señores, no puede ser. Eso es cierto, eso es cierto. Recuerden que en la actualidad tenemos un sistema laboral que hasta cierto punto está en pañales. Cuando digo que está en pañales, tenemos un código laboral del 92 que necesita ser revisado. Necesita ser revisado. Recientemente se creó una nueva modalidad de trabajo, el teletrabajo. Se creó un instrumento de aplicación, pero este va a presentar un nuevo conflicto, o los conflictos físicos del trabajo, las condiciones que tengo en la empresa y las condiciones que puedo tener si trabajo fuera de la empresa, o si dentro de la empresa no puedo tener una que se adapte a mis necesidades físicas. Cuando hablo de necesidades físicas me refiero a que tenga miopía y no vea bien, a que necesite una silla ergonómica. Son condiciones físicas que van a afectar y que van a generar un conflicto con tu empleador, que van a generar un conflicto con tus compañeros y que sí o sí afecta la calidad de tu trabajo. Así es. Las condiciones sociales y cómo impactan, cómo la gente se percibe, cómo los grupos sociales interactúan, va a presentar un conflicto. En el caso de las condiciones representativas del trabajo, cómo yo percibo mi trabajo y cómo mis empleadores proyectan este empleo. Hablando un poquito sobre el rol del mediador, tenemos que decir que el mediador es un tercero, tiene que ser neutro, tiene que ser imparcial, con el objetivo de ayudar a las diferentes partes. Nos toca ser un referee, nos toca acompañar a una resolución a través del diálogo. Nos toca ayudar a las partes a que puedan encontrar un punto medio. Fiordalisa, adelante. ¿Nos quiere comentar?
Fiordalisa, adelante, nos puede comentar. Fiordalisa. Parece que Fiordalisa tiene un inconveniente para encender el micrófono. Lo que vamos a hacer es que cuando esté lista, pues le vamos a dar la palabra. Continuando con el tema de la mediación, es un proceso voluntario. Significa que no podemos obligar a alguien a que medie. Adelante, lo puede hacer por el chat, Fiordalisa. No podemos obligar a alguien a que medie en una situación entre uno o más empleados. Los sindicatos se crearon con el fin de establecer o proteger la relación laboral entre el individuo y los empleados. Y el Ministerio de Trabajo, según el código, debe ocupar ese rol de mediador. Pero lo que nosotros queremos desde Recursos Humanos es que la gente no tenga que llegar al ministerio, que pueda sentarse con nosotros y encontrar una solución viable. Nos toca ofrecer facilidades de comunicación entre las partes y ayudarles a identificar cómo sus intereses, sus necesidades, sus preocupaciones se pueden solucionar de manera efectiva a puerta cerrada. Por eso este proceso debe ser confidencial. El mediador necesita ser discreto. En este caso, ustedes que se encuentran en recursos humanos o que van a estar en recursos humanos, no pueden estar cacareando lo que pasó entre dos empleados. Voy a aprovechar, voy a leer el comentario de nuestra compañera Fiordalisa, que nos dice que en la empresa donde trabajo estableció que el aumento del salario mínimo, pero no era reajuste para aquellos que están por encima del mínimo, porque según ellos solo aplica al sueldo mínimo. Ha pasado donde trabajo. El hecho de que se haga un reajuste se debe dar, se debe aumentar indistintamente de que ya ustedes tengan un salario. Muchas empresas entienden que si ya tú estás por encima del salario que ellos están proponiendo, no deben aumentar. Yo entiendo que sí. Yo no sé qué opina el señor Ignacio, pero yo entiendo que sí. Ok, mira, ahí lo que sucede es lo siguiente. Cuando el Comité Nacional de Salario hace un reajuste salarial, ellos lo que piensan es que cuando se le aumenta el salario mínimo y alcanza al próximo rango, por ende la empresa va a hacer un despegue en función de ese mínimo que me alcanzó. Pero muchas veces ellos no entienden lo que cuesta en términos económicos la posición. Así Ya es. una persona que se vaya, por ejemplo, con 19,000 pesos, me cuesta un 7.10 de AFP, un 7.9 de ARS, un 1.5 de riesgos laborales. Me cuesta, aparte de eso, las vacaciones, me cuesta las regalías, me cuesta las bonificaciones, me cuesta elementos que yo no tomo en consideración como agua, papel, etcétera, etcétera. Cuando yo tiro esos costos laborales en ese sentido y se los sumo al salario base, una persona me viene costando a mí 40,000 pesos. Claro que sí. Por esa razón, ellos, si deciden aumentar, lo hacen estilo empresario. Le voy a decir cómo. Ellos buscan, si se aumentó 24,000 pesos, ellos buscan la diferencia entre 20 y 24. 4 es 4,000 pesos, pero no le suman a todo el mundo un 15%, sino a todo el mundo le ponen 4,000 hasta tal tope y se despegan todos los salarios. Exacto. ¿Entiendes? Pero eso es una práctica empresarial. Lo ideal es que usted tenga un tope salarial hasta dónde va a aumentar o haga un reajuste anual atendiendo a que sea su reajuste de salario que correspondía a ese año, si usted lo lleva anualmente, y así usted descompone cada punto. Y déjeme decirle, quien les habla, yo también entiendo a los patronos.
Yo también lo entiendo a los patronos, porque hay algo que sucede, señores. Las empresas quiebran. Y a veces hay empresas que le van muy bien, pero hay otras empresas que le van muy mal. En ese orden, finalizo con esto. Hubo alguien de acá que dijo que las empresas pagaban mal. Eso me gustaría tomarlo como, no como debate, sino como que ustedes entiendan que si toda empresa se ajusta a lo que dice la ley, no está pagando mal, está pagando por la ley. Mal se paga cuando el salario no me alcanza lo que dice el Banco Central, que es el salario mínimo en función de lo que es mi canasta básica. Es verdad. Pero señores, aquí se ha jugado siempre a la doble moral y a la doble cara respecto al salario. Por una parte, se pone un porcentaje fijo, que a mí no me importa lo que suceda porque la ley me ampara. Y por otro lado, el Banco Central me está diciendo económicamente que el mínimo debe ser 42,000 pesos mensuales, cuando la norma me dice que son 24. Ahora, ¿qué hago? Ambos están en un aspecto de ley. Sí, tomen en cuenta eso y sean inteligentes. Cuando ustedes les toque los cambios salariales, vayan siempre sazonando desde diciembre ese cambio de salario, esa transformación del mes de mayo, del mes de abril, para cuando le llegue ya el que patrono o el jefe, usted lo vaya suavizando con lo que va a ser nuestras nuevas escalas. Señor, aquí no se aumenta más de un 15. Ustedes pueden proyectarlo anualmente y se colocan en un punto ventajoso, de manera que ustedes allí no tengan la negativa patronal. Y de esa manera, el señor Ignacio fue mediador entre el empleado y el empleador, poniendo ambos puntos de vista sobre la mesa. Es importante en esa discusión tomar en consideración que el impuesto sobre la renta, donde se ve agravado el impuesto sobre la renta, debería de cambiar. Ese es mi parecer, no sé Ignacio cómo opina, pero Sí. entiendo de que si sube el salario, el tope tiene que subir para poder ajustarse a la canasta básica que Lo que tenga en pasa, existencia. lo que pasa es que impuestos sobre la renta no quiere indexar los salarios porque sabe que tiene que bajar los salarios sin tributo a más de 60,000 pesos por no indexarlo. Tenemos 4 años que no indexamos o 6 años que no indexamos el salario. Por lo tanto, esa indexación a mí me conviene, pero al gobierno no le conviene. Exacto. Y hay que entender que nosotros tenemos que protestar por esa indexación porque está establecido en los aspectos monetarios y financieros con respecto al salario. Así es. Recientemente un diputado estuvo tocando ese tema de que se necesita una corrección en ese tope. De esa manera, hemos tenido un pequeño debate en el cual nos toca desde recursos humanos ser mediador con ambos puntos de vista. Pero hablando un poquito más sobre nuestro rol como mediador, aquí les voy a mostrar un pequeño flujograma de cómo deberíamos de mediar desde recursos humanos a través de que se dé un conflicto en nuestras organizaciones. Los conflictos pueden ser tan simples como un horario y tan complejos como una agresión física. Yo sugiero este modelo. ¿Cómo inicia este modelo? Estableciendo una reunión con las partes involucradas. Esto es lo primero. Puede ser que usted la tenga por separado con ambas partes
para escuchar ambos puntos de vista, pero lo ideal es que lo tengan juntos, ambas partes. Porque pasa algo, que aunque ambas partes entienden que tienen la razón, cuando verbalizan la situación, se dan cuenta de que no la tienen tanto. Cuando el otro expone su punto de vista, la otra parte dice, en eso, él tiene razón. Y comienzan a buscar un punto intermedio en esta reunión. El siguiente paso, establecer cuáles son las reglas y cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo. Esta reunión que ustedes van a tener en privado, que la van a tener a puerta cerrada, o en dado caso de que ustedes necesiten tener el acompañamiento del Departamento de Seguridad, en el peor de los escenarios, pues seguridad. Para que si se da una situación violenta ahí en la reunión que puede pasar, le estoy poniendo el peor de los escenarios, pero ustedes deben establecer las reglas. Mientras estén aquí, tienen que respetar. Mientras estén aquí, tienen que mantener un lenguaje profesional. Mientras estén aquí, tienen que referirse al otro con respeto. O cualquier otra regla que ustedes entiendan que es necesario para que se lleve a cabo esta reunión. Escuchar a las partes, comprender lo que están tratando de decir. A mí me ha sido muy útil repetir lo que ellos me han dicho, los puntos importantes. Lo que tú estableces es tal cosa. Lo que tú estableces, lo que tú quieres decir, parafrasear lo que dijo, es tal cosa. Sí, eso mismo. Ok. Entonces, yo entiendo que tu interés es tal. Sí, exactamente, ese es mi interés. Puede ser que el interés sea real o que exista un trasfondo. Y por eso te toca hacer preguntas para ver que si el motivo de la situación es más profundo. Me ha pasado que cuestiono a empleados que han tenido una situación y me doy cuenta de que es vieja, que vienen con un tema viejo, de que tuvieron otro conflicto, otra situación y no se resolvió. De que una de las partes está afectando el interés del otro, pero no es el motivo de esa reunión, pero influye. ¿Entienden? Por eso es bueno que escuchen para ustedes poder identificar los intereses y las necesidades de estas personas. Cuando ustedes comienzan a establecer los intereses y las necesidades de estas personas, se van a dar cuenta de que va a haber un punto en común. ¿Usted entiende que su trabajo se puede ver afectado por el hecho de que esta parte o esta silla o esta mesa o esta computadora no esté? Sí. Entonces vamos a buscar una solución. Vamos a generar opciones. Usted puede hacer esto o esto. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos llegar a un punto en común? Es bueno, ustedes recuerdan a la doctora Polo. Quisiera que me levanten la mano quienes recuerdan a la doctora Polo. Este es un programa muy interesante porque el señor Ignacio me levanta la mano por acá, Santa me levanta la mano por acá, Vanessa Ramírez nos levanta la mano. También tenemos por acá Fiordalisa, Ciara, Adela, no se me duerma, quiero saber que están por ahí. Exacto, caso cerrado. Fíjense que María nos levanta la mano, muchísimas gracias. Fíjense que el programa, al presentar a los invitados, que son actores, es importante que lo entiendan, son actores. Yo sé que la doña que lo ve en su casa y su mamá, esa vecina de usted, cree que son casos reales, pero no son casos reales. Pueden ser inspirados en casos reales, pero no lo son. Ella suele decir,
¿Cuál es su demanda y qué necesita para que se solucione este caso? Pueden bajar la mano. Siempre preguntan, ¿cuál es su demanda y qué necesita para que se solucione el caso? Ese es el rol del mediador. Saber cuál es el problema y qué sugieren para resolverlo. Ah, que me toca ser un juez. Ahora, no. No es que te toca ser un juez. Tú eres un facilitador para esta solución. La única forma de que estas dos personas que se ven afectadas, que sus intereses se ven afectados, lleguen a una solución es, primero, que se comprendan uno al otro. Y segundo, que puedan generar ideas que den una solución. Señor Ignacio, quería comentar algo. Luego del señor Ignacio le voy a dar la palabra al señor Pedro y luego a Solenni. Sí, fíjate, todos los conflictos que yo he vivido, la mayoría obedece a los 7 pecados capitales. La mayoría de los conflictos. Y los 7 pecados capitales son los siguientes: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Casi siempre se me van en un 99% a los 7 pecados capitales. Yes. Aparte de los aspectos de índole básicamente económico, porque en el código de trabajo aparece algo que cuando usted lo lee choca con todo, y es que a igual puesto de trabajo, en iguales condiciones, iguales salarios. Eso está en el código, no lo digo yo. Así es. Y ahí se me arma un conflicto económico. Pero cuando uno es mediador, en este caso de lo que se está hablando, en mi caso han sido los 7 pecados capitales. Señor Pedro, adelante. El señor Pedro bajó la mano. No sé si está por ahí. Santa, adelante. Muy buenas noches. Más bien lo que necesito es, voy a hacer una consulta a ustedes. Yo tengo poco tiempo en el área y ahí tengo algunas inquietudes. Como anteriormente estaban hablando acerca del salario, yo quisiera saber si el Consejo Nacional que establece el salario, ellos tienen alguna tabla de valoración salarial de acuerdo a la magnitud de la empresa y a las diferentes posiciones que lo conforman. Sí, existe una tablita que te dice si son pequeñas empresas, si son microempresas, si son medianas empresas, y ahí te van a decir el salario. Las posiciones, le voy a dar la palabra ahora mismo, señor Ignacio. Las posiciones, es mucho más fácil validarla en el mercado laboral. O sea, tú validar con empresas homólogas el rango de salario que están manejando para tú tener una media de qué puedes pagar. ¿Entiendes? Pero el salario mínimo va a depender, tú lo puedes ver en Cámara de Comercio, que te pueden dar los salarios mínimos, lo puedes ver también en la DGI. Realmente son dos de las herramientas que yo utilizo cuando quiero valorar un salario. ¿Qué hacen mis homólogos, mis empresas pares? ¿Cuál es el salario mínimo que estableció el Estado? Y lo que dice Cámara de Comercio. Señor Ignacio, ¿usted quería comentar algo con respecto a eso? Sí, miren, cuando se toma la base salarial, se toma los quintiles. Es decir, se toma la media, lo que saben estadística, que es la media, el punto medio. En usted, su punto medio es el ombligo. Del ombligo a la cabeza y del ombligo a los pies está su punto medio. Entonces, el primer quintil van los empleados bajos, es decir, los empleados, los obreros. En el segundo quintil van los técnicos y profesionistas. Y ya en la parte media
se enfoca a la sumatoria de X sobre N, donde usted tiene una mediana entre esos dos aspectos. Y así va subiendo del rango. Pero déjeme hacerle historia. En República Dominicana de hace muchos años siempre ha habido un salario mínimo, pero siempre se abogó porque se reclasificaran las empresas y el gobierno no lo hacía. Que se reclasificaran las empresas y el gobierno no lo hacía. ¿Qué es reclasificación de empresa? No es más que usted establecer un rango entre empresas mínimas, medianas y grandes, donde la reclasificación siempre buscó el que las empresas pequeñas no podían pagar 24,000 pesos ahora mismo, señores. Un salón de belleza no puede pagar 24,000 pesos a una salonera. Ya lo Perdónenme, porque es una empresa mínima. Donde el gasto operativo se va en champú, en agua, en rinse, en detergente, electricidad, en electricidad, en reparación de blower, en gasto de personal. Pero esa reclasificación que se hizo, atendiendo a esa queja de siempre, lo que vino a hacer para muchos fue un tollo, hablando dominicanamente. ya lo sabe. Para otros fue una bendición y para otros fue una oportunidad. Razón de ello, bueno, yo que tengo una empresa que se llama EVO, Escuela de Bienestar Organizacional, a mí la ley me dice que yo debo de pagar 9,000 pesos mensuales a un empleado mío, porque yo no tengo capital. Y tiene 10 empleados. Y no tengo 10 empleados, soy yo solo. Otra persona, perdón. Adelante, continúe. Lo que pasa es que la compañera abrió el micrófono. Otras personas que tienen ya más de 10 empleados, que entran en la categoría media. Bueno, esa es media porque está vendiendo tantos millones de pesos mensuales. Tiene más de 10 empleados y su aspecto económico o desenvolvimiento económico le permite pagar un salario superior a ese que soy yo. Entonces esa la clasificamos en 16,000 pesos. Ya las empresas que tienen más de 100 empleados y cuyos montos de beneficios mensuales que vende sobrepasan los 100 millones de pesos, esa entra en grande y tienes utilidades superiores a los 100 millones de pesos en existencia. Esa tiene que pagar 24,000. Pero ¿dónde está el problema? En que aparte de esos aspectos salariales, entran los costos de la operación, donde ya el salario de 9 se me convierte en 18, donde el salario de 15 se me va a 30 y donde el salario de 25 se me va a 65. Pero para ustedes mentalmente sigue siendo 25. Entonces, ahí es que viene entonces la situación donde se estaba buscando ese aspecto. Se impuso, no se logró, se impuso. ¿Me doy a entender? Fue obligado. Y se obligó y se quedó así. Fíjense que inclusive las imposiciones que se hacen son tan tal, y no se vayan al aspecto político, que hasta pusieron un aumento salarial en el cual yo dije, pero esto tiene un error. Cuando aumentaron la segunda partida en un valor que no era. Ahora los trabajadores dicen, mira acá, pero me iban a pagar 24 y son 23 ahora. Entonces, ¿por qué? Yo me reí mucho con eso. Sí, porque se impone. Entonces, tomen en cuenta esos aspectos mencionados. Es importante comentar que esta imposición responde a un conflicto entre las necesidades de la población que está trabajando
y el Estado como mediador. Cierto, cierto. No, y además de eso, que el Estado está buscando que el patrono flexibilice, suelte, o sea, logre que sus bienes gananciales se lo están apretando por allí, ellos puedan, los trabajadores, llegar a lo que son sus demandas básicas establecidas por el Banco Central. Porque, señores, yo reconozco, yo soy amo de casa, lavo, friego, trapeo, limpio, cocino, organizo, voy al supermercado y todo. Y déjeme decirle, la comida está cara. Así es. Las cosas están caras. Entonces, se busca que el salario no se me quede como salario, sino que me vaya tocando los quintiles referentes a los que son las canastas básicas, o que por lo menos se acerque a la media. Es importante, Santa, también mencionar lo siguiente. El acceso que se tiene ahora a formación académica te presenta un nuevo reto en tema salarial. ¿Por qué? Porque ahora que yo sé más, quiero ganar más y le voy a exigir más a mi empleador, y eso va a presionar en este conflicto. Eso va a hacer que yo me quiera ir a otra empresa. Eso va a hacer que yo quiera algo mejor. Por eso este conflicto se va a seguir dando. Michelle, que estaba con la mano levantada, le quiero dar la palabra antes de continuar. No sé si se respondió su duda, Santa, o si Michelle también se respondió su duda. Sí, realmente lo que me causaba algo de ruido es que en el día de hoy hubo una colega que me facilitó una tabla, ¿verdad? De salario con diferentes posiciones. Y anteriormente también hubo otra colega que me compartió también esas mismas informaciones, pero me causó ruido el ver la diferencia tan alta que hay de una empresa y la otra. Es que hay muchos elementos que te van a afectar. Carlos, permíteme un minuto la palabra. Sí, adelante. Señores, óiganme bien. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Miren, lean, búsquense libros de economía, principios de economía, lean. Hay librerías aquí, miren, yo le voy a decir una. En la calle Hostos, esquina Hostos, esquina Mercedes. Ahí hay una librería que quien la atiende es un abogado y él tiene muchos libros sobre el salario y sobre los aspectos salariales en función del ambiente y el aspecto laboral. Señores, tenemos que leer, tenemos que aprender. Nosotros que bregamos con salario, tenemos que hacer cursos de impuestos sobre la renta, tenemos que ir a oír las charlas de economía y finanzas. Los sábados y los domingos en el canal 19 hay un señor que es un especialista en impuestos sobre la renta de 3 a 4, en el 26 de 4 a 5. Escúchenlo, porque nosotros entonces vamos a tener el problema de que por no leer, por no educarnos en el ambiente económico, vamos a tener cierta torpeza. Y nosotros, recuérdense que somos la parte mediadora de la empresa. O sea, nosotros somos el jamón del sándwich, estamos en el medio. Y cuando vienen estos problemas, tenemos que tener la fluidez mental para entender qué es un quintil, por dónde sale, cómo yo llego del primero al segundo, cómo llego del cuarto al quinto, cómo yo combino eso con respecto a lo que dice el Banco Central. Y es leyendo, no se sientan mal con lo que yo le digo. Por favor, no se sientan mal con lo que yo le digo, pero tenemos que leer de economía porque nosotros jugamos a los agentes económicos que infieren dentro de las posiciones en la organización. Porque lo primero cuando ustedes tienen una persona enfrente entrevistándole, lo primero que le dicen es, ¿cuánto pagan?
¿De qué estamos hablando? ¿Y qué otra cosa más ustedes me van a dar? Exacto. Eso es dinero. Aquí dan bonificación, regalía, pero eso lo dan toda la empresa. Exacto. Pero ¿qué otra cosa más usted me va a dar? Y ahí vienen los problemas. Repito, no se me sientan mal con lo que yo estoy expresando, por favor, pero tenemos que leer. Hay que dedicarse a leer y la lectura nos lleva a otro mundo. Así es importante mencionar, Santa, que hay muchos elementos que te van a impactar de un sector a otro. Comentábamos ahorita la capacitación de en un mercado como en otro. Un contable te puede ser excelente contable, pero no va a ganar lo mismo que un contable que también tenga competencias bilingües o que maneje habilidades informáticas. ¿Tú ves? Eso te va a afectar tu salario de una u otra forma. Continuando con el taller, la generación de opciones va a ser el punto clave cuando se trata de manejar conflictos. Luego de que se decide una solución, pues se debe documentar la solución. ¿Por qué se debe documentar la solución? Porque si no queda por escrito o documentada de cualquier método que ustedes quieran utilizar, si lo grabaron, que no recomiendo las grabaciones porque se pueden filtrar, pero que se pueda documentar por escrito y que ambas partes firmen que llegaron a este acuerdo, una de las partes puede alegar ignorancia y no se le puede dar el seguimiento debido. Les voy a poner un caso real en una empresa donde me tocó colaborar. Un gerente estuvo conversando de manera poco amena con una empleada de la cocina y esta empleada entendió que él le manoteó. Cuando esta situación se da, pues me llaman, me dicen lo que está pasando, me mandan los videos de la policía forcejeando con el individuo y a otra de las gerentes tratando de conversar con ellos y yo arranco para la empresa. En ese momento, cuando le cuestiono al gerente que conozco su temperamento y sé que su forma de hablar no es la más adecuada, me dice, yo no sé lo que pasó, yo no le dije nada, yo no estaba haciendo nada y llega esto. Resulta que ella fue a ponerle una querella a la policía, a la fiscalía y lo fueron a buscar. No se lo llevaron. Luego de esto, me siento con ambas partes porque ella iba a llevar el caso a la Fiscalía de Violencia de Género porque entendía que él le había agredido verbalmente y físicamente. Ella me mandó una nota en mi día libre que él le dio una galleta. Cuando revisamos las cámaras nos damos cuenta de que no fue así. Nos sentamos con ella, entendieron que podían llegar a un acuerdo. Él intentó evadir este acuerdo. Él entendía que no tenía que darle dinero. Ella lo que quería era el costo de los procesos con abogado y alguacil y demás, para dejar todo eso así. Él quería evadirlo. Yo le dije, no, fírmeme aquí, puño y letra. ¿Qué pasó? ¿Cuándo le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? Para dar el seguimiento adecuado. ¿Por qué nos toca desde recursos humanos intervenir en esto? Porque esto puede afectar la operación. No me voy a cansar de decirlo, pero también va a afectar el clima. Recuerdo que en la conversación ella alegó
No, porque ustedes no habían hecho nada en recursos humanos, pero se quedó constancia anteriormente de las conversaciones que se habían tenido con relación a la dinámica que ellos llevaban, porque no fue producto de que de que él le hablaba mal o que discutían, porque sí, ellos solían tener una dinámica poco profesional uno con el otro, que es donde se suele dar este tipo de escenarios. Al final se solucionó y la última vez que los vi estaban muy amenos uno con el otro, que ese es el fin de los problemas, de los conflictos dentro de las organizaciones. La gente va a necesitar seguir trabajando. La gente va a llegar a un acuerdo para poder proteger sus intereses. Bien, Michelle, nos quería comentar algo. Adelante, Sí, Michelle. sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, yo quería hacerle una consulta, a ver si usted me podía orientar. Por ejemplo, si yo tengo conflicto constantemente, desacuerdo en cuanto al formato del trabajo, un compañero, pero siempre cuando acudimos al supervisor general, ya sea el director departamental, este siempre se va del lado de una de las partes, ya sea porque eso se da mucho en las instituciones públicas, pues yo conozco a fulanito, fulanito conoce a fulanito, se va por el lado siempre de la otra persona. ¿Qué se puede hacer ahí? por lo general, señor Pedro, le voy a dar la palabra en un momentito con relación a su experiencia. Michael, te comento, las empresas públicas tienen un nivel de auditoría mayor, donde se puede comentar a través de recursos humanos, documentar que se han dado varias situaciones con este individuo. Cuando se audite, se va a cuestionar a la administración sobre ese caso. Cuando hablo de la administración me refiero al gerente del departamento, no al director. ¿Entiendes? Claro, la dinámica en las instituciones públicas es diferente porque no siempre se juega en iguales condiciones. A ti te queda que quede documentado que tú hiciste el reporte. Y no estoy hablando de que tú solo dijiste al gerente. Estoy hablando de que tú lo reportes a recursos humanos. Estoy hablándote de que puedas llenar un reporte, enviar un correo, notificar de lo que está pasando. ¿Entiendes? Porque a la hora de que se tome una medida que te pueda afectar, en el caso del sector público, que tiene un sistema muy particular de que tú puedes objetar tu salida, como tú puedes objetar tu salida, tú puedes tener evidencia de que esa decisión, si tú eres de carrera, por supuesto, no corresponde con los hechos. Bien. Christopher, antes de pasar contigo, voy a leer el comentario del compañero Pedro Ramírez, me parece que es Jessica. Tuve una experiencia, comencé a trabajar en una clínica como bioanalista, tuve todo muy bien hasta que tuve un conflicto con una doctora y una enfermera de turno. Todo lo que hacía era una burla delante del paciente y me mantenía callada, pero un día hablé con ella, las cosas empeoraron. Llegaron a un punto que ya no quería ir a trabajar, me reportaban sin ningún motivo, solo porque querían que me cancelara. Así lo veía yo, no supe manejar la situación y aún queriendo seguir el trabajo, renuncié por el conflicto que tuve. Lo ideal hubiese sido que haga el reporte a recursos humanos, haga el reporte en el caso de salud, a salud pública, al Departamento de Recursos Humanos de Salud Pública y el Departamento de Relaciones Laborales. ¿Por qué? Porque a la hora de tú pedir tu traslado, que es una opción,
en el sector salud, siempre hay clínicas, siempre hay lugares donde trabajar, tú puedas justificarlo con evidencia. Señores, en la actualidad, recaudar evidencia de un maltrato es muy fácil. Ustedes tienen los celulares, ustedes pueden grabar. Ahorita, en el caso del gerente que le trató mal delante de la gente, de nuestra compañera, yo le hubiese sacado el celular y se lo pongo en la cara. Repítame lo que usted me dijo para que ustedes vean como de una baja. Porque a nadie le gusta quedar expuesto. Ustedes no se han dado cuenta que a la hora de que se da una situación con los AME, ambas partes sacan los celulares. Tanto el AME está grabando como la parte, el conductor. Porque tenemos que documentar lo que puede pasar. ¿Entiendes? Pero también tenemos que ser responsables de lo que nos toca. ¿Entiendes? Por eso es importante que se controlen, que se manejen las emociones que pueden provocar este conflicto. Si no manejamos las emociones, no podemos hacer esa documentación de manera adecuada. Porque usted va a ser corresponsable de lo que está mal. Bien. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ya estamos en la parte final de preguntas. Quiero que me digan por el chat si tienen alguna pregunta y qué les ha parecido el taller del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. El día de hoy hablamos sobre la administración de conflictos. La mayoría de los conflictos en el trabajo se dan, hacemos un resumen, producto de los intereses económicos, producto de los 7 pecados capitales, como lo planteó el señor Ignacio, producto de los intereses, de cómo la otra parte puede afectar mis intereses personales, pero también que los conflictos son buenos porque pueden hacer que las cosas mejoren, pueden hacer que se innoven las cosas, pueden hacer que las cosas cambien y mejoren. Así que no evitemos el conflicto, afrontémoslo, busquemos que las cosas cambien. Cuando ustedes salgan de estas organizaciones, la dejen mejor que como la encontraron. No han escrito nada. Entiendo que todo quedó o muy claro o no se entendió nada, señor Ignacio. ¿Qué opina usted? Bueno, que todo quedó claro. Un aspecto importante a decir también es que muchos de los conflictos en las organizaciones obedecen a una parte emotiva y otra a una parte extrovertida de la personalidad del sujeto. Señores, alguien que no hable mucho, que se quede callado, que ustedes lo ven mudo y que se concentre en tu trabajo, no tiene conflicto. Ahora, si ustedes empiezan a externar o a exteriorizar los problemas que ustedes tienen, los hijos, aquello, lo otro, ya la gente sabe quién es usted y sabe por dónde atacarlo. Así es. Parte dura, parte blanda, parte no blanda. Entonces, los conflictos que se van ya del índole económico, refuércense en términos educativos. Miren, hay un libro que yo lo traje acá. Se llama La Tercer C. La Tercer C. Es de muchas cosas. Él habla aquí de muchas cosas y dentro de ella habla la parte de lo que es hoy día esos conflictos que estábamos viendo. Pero él lo relaciona como un conflicto. Él lo mira de esta manera. Los trepadores, el ostracismo laboral, la competencia interna, el tóxico, los empleos vistosos, la pirámide jerárquica, el moving, los maquiavélicos, los pleasures. Los pleasures son aquellas personas que, como decimos en República Dominicana, que son aguizotes, que
los actores en el trabajo, los obstruccionistas, los políticamente correctos, los críticos, los narcisistas, los individualistas, el romance en el trabajo, la adicción al trabajo, la generación en el ámbito laboral, la formación interna, las promociones. Es muy chulo el libro, muy... A mí me duele tal cosa. Y fulana también. Finalizo diciendo eso. A Yelene parece que se le fue el micrófono. Pero hay que entender que los conflictos laborales, señores, Ignacio, abra de nuevo el micrófono, que se lo apagué a otras personas. pero lo importante de todo es que ustedes aprendan a manejar esa parte. Sean escucha, usen la inteligencia y entiendan cada uno de esos aspectos y busquen un punto medio y hagan acuerdo. Recuérdense, sus compañeros de trabajo, a pesar de todo, son individuos muy valiosos y tener un desacuerdo no vale la pena por una razón. Seguiremos viendo en la calle. Hoy yo lo estoy viendo a ustedes. Mañana lo seguiré viendo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ocupar mi lugar. Es mejor llevarse bien que llevarse mal. Así que evitemos los desacuerdos. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor Ignacio, por esas palabras finales. Le vamos a invitar a todos nuestros compañeros que nos sigan en las redes sociales a través de Instituto Profeta Baruch, mi cuenta personal Carlos Familia 03. También le invitamos a que puedan acompañarnos en el diplomado de asistente de recursos humanos que empieza el día de mañana. Los que no se han inscrito pueden inscribir por el grupo en el cual recibieron el link o por la persona que recibió el link para que se puedan inscribir. Quiero pedirles ahora que todos puedan encender su cámara para que podamos tirar nuestra foto final. El señor Ignacio se arregló de una vez. Ustedes saben que esta foto va, esta foto no se queda. Así que les invito a que puedan encender su cámara. Sí, si quieren optar por el certificado, pueden hacerlo a través de la persona que les envió el link por el grupo. Le pueden escribir: mire, me interesa el certificado donde se habló de conflicto laboral. No dejen de solicitarlo. Vamos a ver, solamente veo 6 personas que han abierto su cámara. ¿Dónde están los demás? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Ariela nos abrió el micrófono en vez de abrirnos la cámara. A ver. ¿Más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a abrir la cámara a todos. Vamos a sonreír, sonrían, la sonrisa. Por aquí estamos de nuevo, vamos a tirar nuestra foto, sonrían. Vamos a ver, que todavía no los veo sonreír, no veo los dientes blancos, tienen que sonreír. Fiordalisa con una sonrisa hermosa, María con una sonrisa hermosa. Veo a Pedro, Jessica, que estuvo conectada con el usuario de su padre. Señor Ignacio, como de costumbre, nos acompañó. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver cómo salió la foto. La foto también la van a poder encontrar a través de el grupo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muy buenas noches para todos.